Hola a todas y a todos, bienvenidas a un nuevo episodio de Educar para Ser Humano. En esta ocasión, bueno, en las ocasiones anteriores hemos conversado con personas que habían tenido participación en Ojo y con personas que bueno, pues son de otros campos, a veces de la educación, a veces de la psicología, de la sociología, de la filosofía que no tienen una relación directa con la educación, pero sí tienen algo que aportar en relación a la educación desde el punto de vista más amplio, ¿no? Pero en relación a las personas que habían participado en Ojo, pues hemos contado con chicos o chicas que participaban, padres y madres que participaban, personas que han estado acompañando, y nos faltaba un grupo de personas que son las personas que crearon Ojo, que fundaron Ojo. Y es por eso que hoy, pues tenemos hoy para conversar a María Fuentes, que... Hola, María, Hola, buenos días. buenos María días. Marien, como digo, ha sido fundadora de Ojo de Agua. Eh, Ella es licenciada o tiene una licenciatura en filología inglesa, estudios de marketing. También se ha formado en permacultura y en bioneuroemoción. Y bueno, pues una parte importante de su vida ha estado dedicada, en concreto unos 25 años, ha estado dedicada pues a sostener ese proyecto que ha sido Ojo de Agua Ambiente Educativo. Em, bueno, Marien, lo primero que querría era darte las gracias por atender mi invitación. Marien y yo, además, bueno, pues somos pareja desde hace 30 años, tenemos dos hijas en Ujú, común, ujú. seguimos siendo pareja y juntos hemos trabajado en Ojo también durante todo este tiempo, ¿no? Así que lo primero es gracias por participar y por Gracias aceptar. a ti, gracias a ti. Vale, es un poco raro, ¿no? Sí, Porque bueno, no, está bien, sí, solemos hablar en persona y no a través de cámara, ¿no? bueno, Vale, así se queda grabado, está bien, sí, sí, sí. sí, sí. Vale. Mm, Quizá me gustaría empezar por saber tu opinión o por compartir tu opinión sobre qué es lo que te impulsó a ti personalmente a iniciar Ojo de Agua. Bueno, la verdad es que esto se remonta al embarazo, ¿no? Bueno, incluso anterior al embarazo, siempre hemos tenido juntos una inquietud con el tema de educación, con mis sobrinos también hemos estado muy involucrados. Y bueno, cuando realmente llegó nuestro bebé, ¿no? Me quedé embarazada y bueno, pues toda esa ilusión con todo lo que habíamos también vivido o experimentado, pues nos llevó, o en este caso me llevó a mirar otras formas de tener un parto, ¿no? De criar también, ¿no? Y yo me acuerdo que, pues como 2 años antes de quedar embarazada, pues vi un programa que anteriormente se daba en televisión, se llama Línea 900, y vi cómo mujeres parían en casa, ¿no? Y yo dije, yo quiero parir así. Esto es lo que realmente a mí me toca, ¿no? Me llega al corazón. Y realmente, pues bueno, pues pasó el tiempo, ya decidimos tener nuestra primera hija, que no sabíamos si era niña o niña, pero decidimos tener ese hijo, esa hija, y entonces sí que fue que empezamos a investigar sitios para poder parir de esa forma, ¿no? O bien en casa o en un sitio respetuoso. Y eso creo que es el inicio, porque el respeto que yo sentí en ese embarazo y en ese parto, lo quise hacer extensivo, ¿no? Y, y bueno, y sentí también un acompañamiento muy fuerte por una persona que se llama María Alarcón y por todo el equipo de Acuario en ese momento que estaba alrededor de nosotros. Y realmente, pues, con lo que ya teníamos antes de la educación, que teníamos pues un anhelo a hacer algo diferente y ya teniendo este bebé en los brazos, dijimos, es que no hay otra vía, vamos a buscar otras formas, ¿no? Y desde el minuto cero, desde el bebé, como le hablábamos, cómo le vestíamos, cómo
estamos en su presencia, no es como un ser que no se entera de nada, sino que ella, en este caso nuestra primera hija, tenía esa presencia, ¿no? Y intentábamos estar todo lo respetuoso posible, porque nada es perfecto. Y bueno, pues desde ahí empezamos a gestar cómo iba a desarrollarse un poco los siguientes estados, ¿no?, de la educación de nuestra hija. Y bueno, pues ahí con mucha ayuda y mucha información, pues conocimos también al PESTA de Ecuador y bueno, pues es que ya sería todo un desarrollo más largo, ¿no? Pero un poco volviendo a tu pregunta, lo más importante yo creo que fue esa sensación de embarazo y parto tan respetuoso, tan conectado con el ser y tan animal, ¿no? Vamos a decir así. Ujú. Sí, esta cosa de tan animal me parece muy interesante porque es por ahí por donde me gustaría que pudiéramos encauzar esta conversación, ¿no? Sobre el instinto y sobre nuestras capacidades de percepción y de ejecución y de decisión más allá de lo puramente racional, ¿no? Porque una de las cuestiones que quería indagar contigo y conocer tu punto de vista es que tú no tenías una formación académica ni en educación infantil, ni primaria, habías estudiado filología, habías estado trabajando en algunas empresas, pero no tenías una formación. Claro, que tampoco tenías una formación para ser madre, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendiste lo que tenías que hacer? ¿Cómo dilucidaste lo que tocaba hacer en este ámbito educativo? Bueno, realmente lo primero, creo que lo más básico, ¿no? Es estar conectado con uno mismo y con su corazón. Realmente eh, todo este camino ha sido intuitivo y realmente con, llevándose no con la cabeza, sino con esa voluntad que parte desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces, creo que es lo primero. Luego, por supuesto, sí que ha habido mucha lectura, mucha investigación, muchos maestros que nos han enseñado cosas, mucha observación de espacios. Hemos viajado bastante, he viajado bastante, mirando diferentes proyectos, pero lo básico es lo que tú sientes interiormente. Y esa mirada hacia los niños, eh, que realmente pues para mí me ha llenado completamente, ¿no? Yo creo que es básica, es la primera. Y luego la teoría viene a rellenar, lógicamente, estas partes que ya sientes internamente, ¿no? Ujú, entiendo. Porque vuestro propósito era, bueno, digo vuestro, pero en realidad es nuestro, ¿no? Es un poco raro. Nuestro, Eh, sí. em, no era hacer una escuela, o era hacer una escuela. Bueno, la podríamos llamar escuela, espacio educativo, ambiente educativo. Realmente no es una escuela a lo que llamamos escuela, porque realmente en la escuela a lo mejor solo se basa un poco más en la parte mental, ¿no? Y nosotros queríamos hacer algo mucho más en profundidad, ¿no? Tanto emocional como también acompañamiento de los padres, como un poco holístico en el sentido de también tener en cuenta a todos los seres que nos rodean, a las plantas, a las cosas, a los minerales, etcétera, etcétera, ¿no? A los animales, todo. Entonces, como que es algo más holístico que una escuela, por eso la palabra escuela se queda un poco como corta en ese sentido, pero sí que queríamos hacer un sitio donde los niños acudieran diariamente, donde tuvieran como su segunda casa y donde ellos pudieran formarse también, ¿no? No solamente en la parte más emocional y más interna del ser, sino también en la parte más social de aprender las cosas básicas que la sociedad requiere, bueno, que es lo más sencillo realmente, ¿no? Ujú. Sí, ¿cómo estaba organizado Ojo? Es decir, había esta idea, ¿no? De integralidad, ¿no? De integrar lo cognitivo, lo racional, con lo emocional, con lo instintivo, con el medio ambiente o con la naturaleza. ¿Cómo organizasteis esto? ¿Cómo se organizaba Ojo?
Bueno, realmente eh, desde el punto de vista organizativo, podría ser como cualquier organización, necesita todas sus partes, ¿no? Mirar desde la parte más básica de materiales, de acondicionamiento de los espacios, etcétera, etcétera, como pues si es en permacultura, pues las plantaciones o los cursos que hacíamos. Entonces, pues realmente la organización es algo que llevaba a ver, ¿cómo decir? Su energía, pero no creo que fuera lo más complicado, ¿no? Yo creo que es como cualquier organización, simplemente es ver todas las partes y, poder manejarlas un poquito desde un estado más desde arriba, ¿no? Poder verlas y eso no creo que fuese lo más difícil de hacer de Ojo de Agua, ¿no? Porque, bueno, luego también estaba la organización que tenía que ver con la parte administrativa, que esa sí que llevaba un tema mucho más difícil o complicado en el sentido porque no estás teniendo en cuenta una administración que no conoces, que cambian las personas, que bueno, que tienen sus propias reglas, ¿no? Pero el día a día yo creo que la organización además a veces fluía sola, ¿no? Porque yo creo que si haces algo que realmente está cuajando con la vida, ¿no? Como decía Mauricio, ¿no? Pues realmente fluye, ¿Te ¿no? refieres a Fluye. Y Mauricio, perdón, te refieres a Mauricio Bill, el Mauricio y Rebeca, fundador sí, de del la Pestalozzi de Fundación Ecuador, Educativa Pestalozzi de León Dormido en Ecuador, ¿no? Sí, sí, perdón. sí. Bueno, pues no sé, creo que cuando cuaja las cosas van llegando y llegan y de repente pues había personas para hacer eh, actividades que estaban pensando los niños y aparece una persona por la puerta que hacía esto, ¿no? Oye, yo me ofrezco. Entonces dices, ¿esto cómo puede ser, no? Entonces, como que luego hay momentos difíciles también que cuestan, pero que si cuaja con la vida te lo da. Mm. Y en relación a una escuela convencional, para las personas que no conocen la experiencia, ¿qué diferencias habría fundamentalmente con una escuela convencional? Bueno, realmente se me ocurre así una en concreto que la estructura es una estructura sólida porque estamos en un espacio que eso da solidez a la persona, pero luego el día a día lo estructuran las propias personas que componen Ojo de Agua, los participantes que llamamos nosotros, ¿no? Entonces, había personas que decían, es que no tiene estructura. No, sí, la estructura la van creando ellos y ellas. Y es maravilloso esta parte porque vas viendo cómo se va entretejiendo, ¿no? Esa estructura es como un puzzle que va empezando a coger las piezas y va teniendo forma. Y eso empieza en septiembre y acaba en junio, ¿no? ¿Te refieres a las actividades, Porque perdón, te refieres las a... actividades y la estructura, porque no son solo actividades, sí, son actividades, estructuras, cosas que se quieren hacer, proyectos, de todo tipo, ¿no? Entonces, eso es algo que es radicalmente diferente a lo que es una escuela convencional, que la estructura la ponen los profesores o el sistema y las personas participantes o los alumnos en este caso se tienen que adaptar a ese sistema y a esa estructura, ¿no? Previamente estudiada por los expertos, entre comillas, que dicen qué es lo que tienen que saber en cada etapa, cada año, cada curso y qué es lo que tienen que aprobar en cada examen. En nuestro caso, la estructura la da el espacio, los materiales y los adultos que están acompañando y lo que es qué voy a hacer con mi tiempo, qué es lo que necesito, cómo voy a estructurarlo el día a día, se da entre todos, ¿no? Ajá, con participación. ¿Y las Sí, con familias? la participación de todos, sí. ¿Y las familias participaban, los padres o los padres? Y si era así, ¿en qué manera? Sí, las familias para nosotros eran muy importantes. De hecho, bueno, pues si acaso luego lo podemos comentar también. Sí que la participación, sí que al principio, cuando éramos menos, todos estábamos haciendo cosas, ¿no? Para el espacio. Sí, luego la participación fue un poco más.
sí, demanda de actividades, de talleres, de excursiones, de proyectos, ¿no? Eh, pero no se participaba tanto como al principio cuando era, pues eso, una asociación o eran menos familias. Pero realmente el participar como las familias en el día a día de la escuela se hacía, bueno, de la escuela, entre comillas, de Ojo de Agua, se hacía realmente más denso, porque cada familia tiene sus peculiaridades, sus características, entonces todo eso se vuelca también en el espacio, entonces para llegar a conclusiones, llegar a acciones, pues se hacía más dificultoso. El hecho de que las familias luego más adelante participaran pues en momentos puntuales y también participaban junto con nosotros en las reuniones de padres y madres, en las reuniones personales que hacíamos, pues eso daba más fluidez al espacio. Ujú. Em, También preguntarte, ¿no? Porque las personas que estaban acompañando a los niños cotidianamente, digamos, lo que llamábamos el equipo de acompañantes, ¿qué funciones tenían y qué preponderancia tenían esas funciones? ¿Qué importancia tenían? Bueno, realmente nosotros diferenciamos entre acompañantes y personas que hacían talleres o proyectos, ¿no? Las personas que acompañaban realmente las funciones eran estar cerca de los niños, observar, ayudar si era necesario, intervenir si era necesario, pero realmente su función era una función de apoyo al espacio, de apoyo al niño o la niña, ¿no? Es una, a ver, es es más complicado realmente estar de acompañante sin una función de acción constante, sino con un paso atrás, que una persona, cuando este mismo acompañante hacía algún taller, era otra acción diferente, ¿no? El taller, aunque fuera ese decidido entre todos qué cosas íbamos a tratar, cómo se iba a hacer, es una acción, ¿no? Activa, y el acompañamiento no es que fuese pasivo, pero sí estabas en una observación, en un dejar estar, dejar ser. No me inmiscuyo en todas las cosas que pasan, pero sí estoy atenta, incluso puedo estar en una conversación, puedo estar compartiendo cosas personales de mi vida, de qué he hecho el fin de semana, qué he hecho unas vacaciones o cualquier cosa personal, pero sin llegar a inmiscuirse y sin llegar a ser una figura demasiado pegada al niño, con lo cual no le dejaba espacio, ¿no? Entonces, claro, ser acompañante tenías que ver dónde situarte y no era tarea fácil. Realmente, las personas que venían a trabajar con nosotros, el periodo de adaptación era largo porque tenían que situarse en algo completamente diferente a lo que la sociedad está acostumbrada, ¿no? a hacer, ¿no? Ujú, ujú. Sí, que como que era un rol más complejo, ¿no? Digamos. Sí. Mm. Em, ¿Y cómo satisfacíais los intereses que demandaban los niños? ¿Cómo era ese proceso, por un lado, y por otro lado, qué tipo de actividades demandaban? Bueno, realmente el proceso era un proceso que desde el inicio ya había un aprendizaje para todos los participantes y para el acompañante que estaba ahí, ¿no? Realmente para mí era un proceso muy bonito porque no siempre, pero la mayoría de las veces partía desde la curiosidad, desde el interior del niño, desde lo que a mí me mueve, de lo que he visto que me gustaría hacer. Entonces empezaba con el tablón de anuncios, ¿no? Empezaba poniendo una sugerencia de hacer una actividad que luego ya se llamó talleres. Empezó bueno, los niños empezaban a sugerir, pues mira, yo he visto, pues este verano, ¿no? Se supone que ya empezaba en septiembre, octubre. Este verano he visto, pues, una persona que hablaba chino y estaba ahí a mi lado y me interesó. Pues me gustaría aprender chino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O vi en una demostración en la playa, vi, yo qué sé, pues voleibol, pues, pues qué interesante, ¿no?
o cualquier otra actividad, también matemáticas, vamos, las típicas troncales de la escuela, pues lengua, matemáticas, porque le interesa, porque al primo le ha visto hacer sumas, porque están abiertos a la vida, porque no están cerrados en una cueva. Entonces, estos niños y estas niñas, pues ven a su alrededor, miran, observan y dicen, esto es lo que quiero. Ah, pues me apetece probarlo. Entonces, desde ahí, desde ese momento, que está en el tablón de anuncios, está esa sugerencia puesta, las personas se podían unir a esa sugerencia. Y entonces, pues, cuando ya había un número de personas suficiente o simplemente había pasado un tiempo, pues podía ser una persona sola o podía ser un grupo, pues el adulto se hacía cargo de ese papel y decir, oye, mira, estas personas, vamos a reunirnos a ver qué queréis. Y entonces, desde esa reunión ya se empezaban a ver qué cosas se querían. Había veces que de esa reunión quedaban la mitad de los que se habían apuntado. A veces la persona que había sugerido es la que ya no le apetece porque realmente lo había hecho, pero luego no le llenaba, pero esa idea y esa sugerencia se queda en ojo de agua y la utilizan un montón de personas más. Entonces siempre he sentido que estaba todo interrelacionado porque, bueno, puede ser a lo mejor algo que te vaya en ello la vida, como quien dice, porque sea mi camino, ¿no? Pero muchas veces son cosas que te surgen, pero que realmente lo que haces es poner una gotita en este océano que era, vamos a decir, ojo de agua, y esa gotita funcionaba y se transmitía a las otras personas y participantes, ¿no? Entonces, eso me parecía como muy mágico, ¿no? También esa parte de ahí. Luego se desarrollaba, se buscaba la persona que podía hacer esa actividad, puede ser parte del grupo de acompañantes del equipo o podía ser pues en los padres o personas de fuera, ¿no? Que había muchas personas que colaboraban con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se intentaba dar forma. No siempre se podía dar, o sea, no siempre se podía dar o llevar a cabo esa actividad, pero yo creo que el 90% de las sugerencias se llevaban a cabo. Tú te podrás decirlo también, que también estuviste presente, y creo que había un número alto de sugerencias, de talleres, vamos a decir, que salían y que además se quedaban incluso toda la temporada, o sea, todo el año, de septiembre a junio o de octubre a junio, depende de cuándo empezara, e incluso quedaba para el año que viene y otros años, ¿no? Ha habido talleres o actividades que se han quedado pues seguidos 4 o 5 años. Pero sí que es importante esto, nunca lo dábamos por hecho. No se suponía que si una persona había hecho, no sé, teatro un año, querría continuar el año siguiente. Nunca dábamos por hecho. Cada temporada, cada junio, nosotros llamábamos temporada de septiembre a junio, cada temporada volvíamos a empezar. Ujú. No importaba si es un taller que llevaba 4 años. Cerámica, por ejemplo, es un taller que ha estado siempre también muchísimos años, como baile, como teatro, y realmente, bueno, pues se podría dar por hecho, pero nunca lo hacíamos. Sí, quería preguntarte, dentro de las actividades que proponían los niños, los participantes o niñas, em, ¿las sabía que estaban dentro del currículum oficial? Es decir, ¿los chicos y las chicas pedían cosas que estaban dentro del currículum oficial Sí, sí, sí. con Como frecuencia? había comentado, sí, sí, lo pedían, lo pedían. Y algunas personas, es verdad que lo pedían a unas edades un poco más avanzadas, ¿no? A lo mejor a partir de los 11 12 años, ¿no? Eran los que pedían las cosas más troncales en lo que es una escuela, ¿no? Ciencias, lengua, historia, vamos a decir, ¿no? Idiomas. Los idiomas los pedían desde muy pequeños también, ¿eh? Idiomas lo pedían muchísimas veces y desde pequeños, porque llamaba la atención eso de hablar de otra forma que yo no entendía, ¿no? Pero bueno, siempre se daba, todos los años, todas las temporadas, se daba lengua, o sea, gramática, lengua, escritura, todo lo que tiene que ver, ortografía, historia, y todo lo que tenía que ver con geografía e historia, matemáticas y ciencias, algo de ciencias, o sea, matemáticas como ciencias, pero algo más, física o química, siempre, eso siempre estaba presente. Y nunca
por parte de los adultos. Nunca esa sugerencia venía por parte de los adultos ujú, y siempre ha estado presente. ujú, Y disfrutando mucho. Muchos niños lo hacían porque es que creo que tengo que aprenderlo, es verdad, o es que mi padre y mi madre dicen que tengo que apuntarme a esta actividad o este taller porque si no, no voy a poder aprender estas cosas más adelante cuando sea mayor, cosa que no es real. Pero bueno, ellos lo cogían, a veces no aguantaban mucho tiempo, a veces decían, no, es que lo estoy haciendo por ellos y no lo estoy haciendo por mí, pero muchas de las personas lo hacían porque realmente disfrutaban haciéndolo. ujú. ¿Y qué actividades, digamos, que no entraban dentro del currículum oficial, se demandaban? Por un lado, las que más se demandaban y por otro lado, las más, digamos, extrañas, raras o insospechadas. Sí, sí, bueno, de las partes así como así diferentes, ¿no? Vamos a decir deportes, bueno, sí, deportes sería como, sería un poco más normal que está en una escuela, ¿no? Pero había mucho deporte, por ejemplo, se demandaban muchos tipos de deporte. Parkour, por ejemplo, es algo que realmente es curioso, diferente, y se demandaba tiro al arco, ¿no? Cosas así un poco diferentes en el tema de deporte. Y luego también hay otras actividades un poco más fuera de lo que es, vamos a decir, la realidad normal, que era pues telepatía, eh, cosas de, vamos a decir, de comunicación con animales. Había un taller que era de cosas raras, de mitología, sí le llamaban cosas raras, de mitología también, de animales mitológicos, de mitología. Había un taller que habían puesto como no sé si se llamaban brujas, pero de brujería, que no, nunca se ha dado brujería, ¿no? Pero como que querían saber qué es eso, ¿no? De, la, de las... bueno, que hay muchas historias también y mucha ciencia ficción y muchas literatura de esto, ¿no? De cosas mágicas, ¿no? Pero realmente, ya no yéndome tan mágicamente, la comunicación con animales, por ejemplo, que es algo que yo llevaba a cabo, ese taller realmente les abría una posibilidad que ellos no habían contado con ella, ¿no? Con los niños. Era como, "Ah, ay, yo me quiero comunicar con los animales, ¿qué es esto, no?". Y es verdad que este tipo de talleres, como la mitología también, los animales mitológicos o, bueno, pues incluso la telepatía o ver otras posibilidades que hay, ¿no? Que no son tan materiales, ¿no? Tan, que las puedes tocar, ¿no? Pues abría la mente, ¿no? De las personas que asistían, ¿no? Y bueno, pues sí se daba también ese tipo de actividades, sí. Ya, 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 ya. Em, y por otro lado, digamos, intentando ver cuáles son, digamos, las características más diferenciales de ojo, decir también que, bueno, en esta, o preguntarte también sobre esta integración este acompañamiento de los niños y las niñas desde una cierta integralidad, integrando a los padres no solo dentro de la Ujú, facilitación de actividades, ¿no? No solo facilitando ujú, actividades, sino también, digamos, en lo emocional. Tú tienes formación en permacultura, por un lado, que igual eso luego lo hablamos, los aspectos más medioambientales o de integración de lo humano con lo no humano, sino que tienes también formación en bioneuromoción. ujú, Y ahí, mm, digamos, nos encontrábamos con chicos y chicas que mostraban ciertos patrones de comportamiento que eran un poco, bueno, por un lado igual disruptivos, no sé si, porque esta parte la llevabas sobre todo tú, no sé si disruptivos o que presentaban algún tipo de dificultad y que, bueno, tú implementaste ahí o incluiste ahí ese trabajo de mirar el árbol familiar transgeneracional. No sé si podrías comentarnos cómo esto se integraba ahí en Ojo
y si nos puedes contar algún caso o alguna circunstancia. Ujú. Bueno, creo que siempre ha sido muy importante en Ojo de Agua la comunicación con las familias, ¿no? Ver cómo se estaban sintiendo ellos también, con el participante, el niño, la niña, qué pasaba en la casa, porque si había una dificultad o, no sé, pues estaban en una mudanza o había alguna, no sé, muerte de algún familiar, incluso de un animal. Entonces, bueno, siempre se ha mirado mucho qué es lo que pasaba también en la familia y esa relación entre la familia y Ojo de Agua era muy importante. Por eso también, bueno, no considerábamos tampoco una escuela, ¿no? Esto era algo pues un poco diferente, ¿no? Porque se trataba mucho y se miraba mucho, ¿no? Luego, pues con el tiempo, bueno, pues también al estar formada en bioneuroemoción y ver estas circunstancias, incluso unas circunstancias más profundas aún, pues bueno, pues vimos la posibilidad de incluir también esta otra lado más profundo que podía estar pasando en la familia, que incluso ni siquiera la familia es consciente, porque nosotros nos pasan cosas que no somos conscientes y muchas veces lo que hace que cambie, la mayoría de las veces, es que lo pongas en conciencia, ¿no? Todo lo que es inconsciente, si lo levantamos y lo ponemos en conciencia, ahí puede empezar un cambio. No significa que esto va a ser un cambio completo en el momento, pero sí le das luz a esa parte que no estás viendo, ¿no? Esa parte oscura que tenemos todos, ¿no? No oscura por mala, sino que no estamos viendo o estamos ocultando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que es un proceso mucho más profundo. Solo se daba con familias que quisieran hacerlo. Quiere decir que tenías que estar pues con ganas de decir, oye, quiero mirar y da igual lo que me digan, yo quiero mirar y quiero llegar hasta el fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo experimenté en estas sesiones con estas familias es que los cambios en los niños eran muy llamativos, ¿no? Muy llamativos. No significa que si no lo hacías los cambios en Ojo de Agua no se daban, porque el Ojo de Agua se daba de todas formas, porque Ojo de Agua funcionaba también como un desollinador, sí, sí, como que destapaba, ¿no? Todo lo que no quería verse se veía en los niños. O sea, daba igual lo que pasaba, porque ahí tenías la posibilidad de ser. Entonces, tu ser sacaba cosas que a lo mejor en una escuela que tú tienes que estar aprendiendo y muy nervioso porque tienes que normalizar y tienes el examen y tienes ejercicios, no se daba, ¿no? Entonces, bueno, Ojo de Agua ya funcionaba así. Pero si encima con esas familias íbamos en un ámbito más profundo y mirábamos cosas que estaban en el inconsciente que ni siquiera uno es capaz de saber por sí solo, pues hacía pues maravillas. Yo creo bueno, pues era como si dieras pues un doble empujón, ¿no? A los procesos, a los desarrollos, ¿no? Los procesos naturales de toda persona. Entonces, bueno, sí tengo algunas experiencias de personas de niños y niñas que han cambiado radicalmente, ¿no? Pues teniendo a lo mejor incluso fobias o teniendo malestares, depresiones, eh, miedo a lo mejor a salir de casa, eh, bueno, pues diferentes cosas que se han ido que se han ido pues solventando de una forma casi mágica, ¿no? Pero era muy importante que la familia estuviese completamente involucrada en estos procesos. Ujú. No, no es, bueno, hablamos del transgeneracional, hablamos de una forma más holística de lo que le pasa a la familia, lo que pasa al niño con respecto a todo lo que le rodea, ¿no? Las situaciones también, ¿no? En el que se está viviendo, ¿no? También se miraban, pero tenía que estar la familia involucrada. 100%. Si no, realmente el paso no se daba, ¿no? Porque se queda igual. O sea, tú puedes darlo a la conciencia, pero la conciencia la vuelve a tapar en el inconsciente y ya está, se acabó, ahí se ha quedado, ¿no? Pero
yo personalmente disfrutaba mucho. Realmente había un momento en que tuve que pararlo porque había más demandas de lo que yo podía, eh, no por tener capacidad de hacer, sino lo que yo podía ofrecer, porque si no me quedaba sin el tiempo de estar con los niños. Y para mí era muy importante el estar con ellos, simplemente estar por allí paseando, verles lo que hacen, estar a disposición, ¿no? Para mí bueno, era muy importante, me llenaba, ¿no? Realmente internamente, ¿no? Entonces, claro, realmente si estaba ofreciendo mucho espacio a los padres, pues me dejaban menos espacio estar con los niños, entonces empecé pues a limitar un poco esto, ¿no? Solamente casos pues que nosotros demandábamos porque también nosotros demandábamos esas reuniones a los padres. ¿Hasta dónde quieres llegar? Eso lo decían también ellos, ¿no? Pero si no había una demanda por nuestra parte o viéramos algo que estaba causando un malestar en el niño o la niña y en los demás participantes, compañeras y amigas, pues bueno, pues era importante ahí tratarlo. Si no, pues no hacíamos ya estos acompañamientos, ¿no? Ujú. No sé si, bueno, hay Sí, alguna sí. duda o pregunta sobre esto. El siguiente paso que se me ocurre es el siguiente, es decir, estamos en un entorno donde, por un lado, los niños deciden qué es lo que quieren aprender, cuándo quieren y cómo quieren aprenderlo, y ahí hemos visto que había algunas cosas que coincidían con el currículum oficial y otras que no, y seguramente no todo el currículum oficial o todo el contenido estaba desarrollándose en cada participante al ritmo que dice la administración que debe Ujú, realizarse, ¿no? ujú, Por otro lado, tenemos estas actividades que, bueno, pues ya sean idiomas, como decías antes, chino, japonés o coreano o no sé, qué otros más ha habido extraños, ¿no? O sea, extraños no, raros, quiero decir, o no, que no están dentro del currículum oficial, pero bueno, que son idiomas y de alguna manera sí que se manifiestan, o, o estas otras actividades más relacionadas con la brujería, decías, o otras actividades. Y, y entonces la siguiente pregunta es cómo ha sido la relación con la administración para sostener este enfoque que da tanta libertad con límites funcionales a los niños y tanto protagonismo a los niños en su proceso de aprendizaje, cómo, cómo es posible sostener esto, ¿no? Porque en algún momento llegó a haber más de 100 niños que no estaban escolarizados en edad y tiempo escolar, ¿no? Cómo era la relación con la administración y cómo fue posible todo este proceso de que este lugar no era una escuela, había 100 niños allí y bueno, pues esto, cómo lo gestionasteis y cómo se dio ese proceso, cómo se ha dado ese proceso. bueno, realmente eh, en un principio siempre hemos tenido buena relación con los servicios sociales de la zona. No siempre hemos estado en Orba, hemos estado en otros pueblos cercanos, hemos estado en casas alquiladas en otros sitios. Eh, y hemos tenido siempre buena relación con los servicios sociales. Eso ha sido lo primero. Eh, Han querido venir a ver y no hemos ocultado nunca nada de lo que hemos hecho, ¿no? La verdad es que cuando han venido a observar o han venido a conocer el espacio, les ha gustado mucho, han visto que lo que estamos haciendo no cuajaba muy bien con una educación de los niños, ¿no? Realmente la verdadera educación, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Porque, bueno, realmente es una anécdota, ¿no? Pero estos talleres, por ejemplo, esto de brujería, era saber qué es esto, ¿no? No, es una anécdota, pero era realmente lo que se daba era profundo. A la gente tenía mucho conocimiento. Por ejemplo, en música, las personas tocaban unos instrumentos, componían. O sea, que, la profundidad a la que llegaban los niños y las niñas era
importante en aquello que les gustaba, cuando bailaban, cuando hacían teatro, incluso cuando hacían matemáticas, eran personas que se les daba, o sea, que realmente disfrutaban conociendo y aquello que querían, ¿no? Esa supuesta asignatura, ¿no? Que está en las escuelas. Entonces, realmente no había algo muy diferente a una escuela convencional en ese sentido. Lo que pasa es que no todos tenían que pasar por matemáticas, por ejemplo, o ciencias, o teatro, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, las personas, las inspecciones o las inspectoras que han venido han visto que es un sitio valioso, que había conocimiento, que había aprendizaje. Eso por un lado. Veían también que estaban en un espacio natural, que los niños estaban relajados. No es que no hubiera conflictos, pero es que había un ambiente relajado. Vuelvo a repetir con Mauricio y Rebeca Bill, ¿no? Hablaban de ello. Y en ese ambiente, pues claro, cuando vas y ves y dices, bueno, es que están dibujando. No he hablado de pintura, pero es que el arte, o sea, aquí hacía unas cosas que yo decía, muchas personas han salido aquí de Ojo de Agua y siguen siendo artistas, ¿no? Que se dedican a ello. Entonces, pues estaba puesto ahí el alma, el espíritu, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Con todo el corazón. Entonces, eso se ve, eso se palpa, eso se nota. Entonces, realmente las inspecciones, pues decían, sí, no tienen la certificación, homologación, pero bueno, es que realmente los niños están ahí muy bien, ¿no? Y bueno, a raíz de un informe que hicieron varios inspectores, perdón, a raíz de una inspección, hicieron un informe a varios inspectores y dijeron que, bueno, ¿por qué no abrir esto y darle una forma, ¿no? A estas otros tipos de escuelas, ¿no? Escuelas, vamos a decir, alternativas, ¿no? Y bueno, pues nosotros hicimos un dossier, unas 300 y pico páginas, si no me equivoco ahora mismo, pero un gran dossier que fuimos a entregar a las administraciones y explicando que nosotros lo que queríamos es una pues autorización, ¿no? Con autorización como una innovación pedagógica, porque si nosotros nos homologábamos, perderíamos esa parte, ¿no? Que realmente sí, que se daba en las asignaturas del currículum convencional, pero es que la otra parte era tan inmensa también que la hubiéramos perdido y era tan importante como la otra. No, tampoco hacíamos distinciones de que si hacías matemáticas eras mejor que si estabas jugando al fútbol. Todas las partes de Jodawar eran importantes. Entonces, claro, si nosotros nos homologamos, teníamos que dar importancia a un parte de un currículum y dejamos la otra. O tendría que reducirse porque no habría horas en el día, o tendría que estar pues casi borrada, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante seguir como estábamos haciendo, porque eso era como nosotros, o es como nosotros vemos la educación, una educación mucho más integral del ser humano, mucho más desde lo que somos, no desde lo que la sociedad quiere que seamos, desde la parte más mental y racional, que también está y es necesaria, pero nos dejamos la otra parte intuitiva, la que nos mueve desde el interior, la del corazón, la del alma, y eso no la dejamos. Entonces, era muy importante que todas las partes estén ahí, ¿no? En este tipo de educación, integradas, ¿no? Sí, Bueno, quería, sí, perdón. Sí, sí. no, si ibas a añadir algo más. No, bueno, que eso ha seguido su cauce y bueno, pues hemos estado estos 25 años, pues ahí en esa relación con la administración, con la inspección y no puedo decir por qué, pero hemos continuado, ¿no? No, nunca ha habido una orden de cierre o de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, a lo mejor lo vuelvo a decir que lo que coja con la vida, a lo mejor, pues la vida de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí. Una de las cuestiones, bueno, te preguntaba hace un rato sobre las cuestiones diferenciales con una escuela convencional, ¿no? Pero hay una diferencia estructural, yo creo que importante, que es la ubicación y en qué lugar se ubica, ojo, o en qué lugar decidimos que se ubique
y cómo desarrollamos ese lugar o cómo nos relacionamos mejor con ese lugar y cómo intervenimos sobre ese lugar. No sé si querrías aportar algo al respecto de esto. Sí, bueno, realmente nosotros siempre hemos buscado casas alquiladas con terreno, con jardín, con árboles, muy importante. Para nosotros muy importante, lejos del pueblo. O sea, lejos, pues se podía ir andando el pueblo, pero eh, lejos de lo que es el casco, ¿no? Urbano. Y bueno, cuando decidimos ver qué ubicación dar a Ojo de Agua, pues claro, buscábamos un terreno amplio y donde, bueno, pues pudiera haber espacio para que los niños hicieran excursiones, tomaran sus decisiones de ir aquí, de ir allá, eh, y estuvieran al aire libre, por supuesto, y rodeados de vegetación, animales, ¿no? Lo más rico posible, ¿no? Lo más rico posible. No buscamos un huerto de naranjos, no porque las naranjas a mí me encantan, pero había poca biodiversidad, ¿no? Sino porque, bueno, pues la biodiversidad, todos los insectos, que de repente te encuentras una serpiente pequeñita, no pasa nada, no hace nada, pero todo esto, las ranas, los animales, el martín pescador, que también venía por aquí, la grulla, no sé, pues muchas especies que realmente este lugar pues es hogar de todos estos seres, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha venido a la memoria un momento en que estuvo con nosotros Satish Kumar. En ese momento estábamos también hablando con la administración, pues no sé si había llegado una inspección recientemente, y estábamos allí en Ojo de Agua y miró a los árboles, que realmente, bueno, pues es una pasada el estar dentro del edificio y ver los árboles desde fuera, o estar dentro, o sea, estar fuera del edificio y estar bajo los árboles, ¿no? Y realmente es una sensación muy placentera. Y dijo, todos estos árboles que ves aquí, todos estos seres, estos son todos los maestros que tienes, ¿no? Fíjate si tienes maestros a tu alcance, ¿no? Entonces, realmente, bueno, Satish Kumar ve muy importante también la relación que la naturaleza con el ser humano y no perderla, porque realmente somos parte de la naturaleza. Lo que hemos hecho es olvidar que somos parte de la naturaleza. Entonces necesitamos volver a la naturaleza para reconectarnos, para coger energía, para saber qué queremos, para armonizarnos. Todo eso nos da la naturaleza. Y si no estamos en contacto con ella, acabamos alienándonos, acabamos deprimidos, sin energía, sin saber qué hacer, ¿no? Entonces, para nosotros era tan importante ese espacio exterior que había momentos en que en Ojo de Agua no había nadie dentro del edificio. Bueno, una o dos personas. Todo el mundo estaba afuera, disfrutando de ese espacio. O se habían ido al bosque, o estaban alrededor, o estaban por la parte de atrás, detrás del árbol, jugando a las casas. Había muchas casas del árbol, que es maravilloso, ¿no? Claro, yo no recuerdo y paso ahora para una casa del árbol y digo, qué maravilloso estar ahí debajo, madre mía, ¿no? Y sin la visión, no sé, juzgona, vamos a decir, de un adulto, sino la presencia cercana, pero no la visión juzgona, ¿no? Sino estando ahí, disfrutando. Que eso es Eh, lo que yo creo que Ojo de Agua, ese espacio ha dado, ¿no? El que los niños pudieran disfrutar. que no es incompatible aprender y disfrutar, ¿no? Que se puede ¿No? aprender Yo creo que es disfrutando, necesario no es disfrutar necesario, aprendiendo. Sí, perdón. no es solo aprender con esfuerzo, dolor y tensión, sino que con relajación y con disfrute también, no solo, también se puede aprender, incluso se aprende mejor, ¿no? Digamos. Sí, sí, con sangre la letra entra, ¿no? Pero es que realmente con el corazón también se puede. Entonces, ¿qué queremos elegir? ¿La sangre o el corazón? Eso Entonces, es. realmente la pasión, el corazón, nos va a hacer, el disfrute nos va a hacer que aprendamos mucho más profundamente. Ah, bueno, si usamos la sangre también puede funcionar, ¿eh? Las Sí, dos. sí. La letra con sangre entra, pero con el corazón entra mejor.
Eso es, lo has Vale, dicho. un detalle que también es importante, ¿no? Que es esta participación de los participantes, valga la redundancia, a través de la asamblea. No sé si puedes ilustrar un poco sobre la asamblea y sobre la importancia que haya podido tener. Bueno, yo creo que la Asamblea ha tenido sus más y sus menos. Sí es verdad que es algo que impusimos en un momento dado los adultos que estamos, bueno, en este caso la asociación en principio que estábamos y que llevábamos tú y yo y nuestra querida amiga Angélica. Entonces, esta asociación, bueno, y como vamos a decir, el proyecto base, sí que vimos ya incluir una asamblea. Entonces, en principio, nosotros lo dejamos como, bueno, esto es parte del proyecto, la asamblea. Entonces, bueno, los niños eran más pequeños, pues sí que había una participación más sucinta, sí que había algún, pues ok, no quiero el almuerzo, sí, quiero cosas más pequeñas, de poca envergadura. Y luego es verdad que cuando los niños iban creciendo o ya teníamos participantes más mayores, pues sí que dio una razón de ser muy importante, ¿no? Aunque a la vez era querida, porque claro, los niños se dan cuenta, en este caso también más sobre todo los jóvenes, que yo puedo opinar, yo puedo decir y se puede llegar a acuerdos en los que yo estoy vamos, de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Pero también tengo mi forma de influir en esos acuerdos, ¿no? Tanto el adulto como el niño, la niña o los jóvenes, ¿no? Realmente, realmente cuando más se dan cuenta de esto, hay algunas personas que a partir de los 10 años sí que están muy involucradas, pero realmente, pues, a una edad de 14, 16, realmente ya ven cómo esto es tan importante que no debe de difuminarse o desaparecer, ¿no? Porque muchas veces hay personas que han dicho que no querían asamblea, ¿no? Y se ha votado y se ha dicho no a la asamblea. Entonces decíamos, vale, si no hay asamblea, pues entonces los adultos, con las reglas que hay, nosotros decidimos. No se puede decidir en completo, ¿no? O sea, como en conjunto, perdón. Entonces, bueno, pues esto duraba muy poco, el tiempo que no había asamblea, pero también se daba la oportunidad de que la gente dijera, no, no queremos asamblea. Bien. Incluso una vez propusimos nosotros, oye, que quejáis, cada vez que hay asamblea os quejáis, pues no lo entiendo, pues si es una cosa vuestra y de todos, ¿no? Entonces dijimos, pues oye, vamos a poner un punto. No, queremos asamblea, anulamos la asamblea, ¿qué hacemos, no? De parte de los adultos y al final, pues tampoco se quiso, no se quiso anular, ¿no? O que desapareciera, ¿no? Entonces, yo creo que la asamblea eh, da una visión eh, del otro, tú puedes escuchas al otro, da una visión de la opinión del otro, te hace, mmm, vamos a decir, te da una madurez, puesto que tienes que ponerte en el lugar del otro y tienes que ponerte en el lugar tuyo de por qué quieres esto diferente o por qué quieres sugerir esta cierta cosa, ¿no? Entonces, te da la opción de discutir sobre temas, mmm, no sé, te da una, no sé, una visión mmm, más profunda de lo que tú tienes capacidad de hacer, ¿no? Yo tengo capacidad de influir, vamos a decir. Y bueno, realmente sé que me dejo algo. No sé si me puedes echar ahí una mano, que también has experimentado tú, porque sé que me dejo algo, porque es que realmente en la asamblea podríamos estar 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando solo de temas de asamblea. Entonces, no sé si quieres puntualizar tú algo más también.
Bueno, en mi opinión es un elemento estructural que marca una diferencia fundamental. Es decir, un lugar donde l- en una escuela convencional los niños no tienen margen para decidir absolutamente nada o prácticamente nada o una mínima Ujú, cosa. En una experiencia como Ojo, que bueno, viene de la tradición también, nosotros hemos recogido la tradición de la educación democrática que inició Alexander Neal en Summerhill, que también incluía aspectos psicológicos de la psicología de Wilhelm Reich y los implementaba, o de ujú, Sudbury Valley, ¿no? School, o de la Escuela Democrática en Israel. Digamos, esto marca una diferencia fundamental, en mi opinión, porque hace que un proceso sea un proceso en el que yo participo o sea un proceso en el que yo solo recibo. Y claro, el impacto que tiene una experiencia continuada a lo largo de los años, donde yo voy a un lugar donde convivo con otras personas y me tengo que poner de acuerdo con ellas. Y como tú muy bien decías, bueno, yo creo que la mejor escuela de oratoria es una asamblea. Y tienes la motivación. Y tienes la motivación porque tú vas a hablar allí porque tú quieres algo. Esto por un lado. Y por otro lado, esta faceta que tú explicabas de escuchar es extremadamente importante. Escuchar al otro. Y por eso la asamblea muchas veces se hacía... Bueno, la gente no quería ir mucho porque requiere de una capacidad de escucha muy grande. Luego, cuando estamos entrevistando gente de ya de 25 o 30 años, esto explican ha sido o está siendo muy importante en sus vidas porque se encuentran en relaciones en sus ámbitos laborales o incluso de relación personal donde la gente no tiene capacidad para escuchar. Y sin embargo, ellos se dan cuenta de que eso lo han integrado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me parece que es un elemento fundamental, claro, que es revolucionario, porque lo que significa es que nosotros tomamos las decisiones, no las toman los expertos, no la toma la administración, no la toman los ujú, madres y los padres. En esa asamblea la mayoría son participantes y hay unos pocos ujú, adultos. Y esos ujú, adultos en ocasiones también tienen que emplearse a fondo para defender sus posiciones, porque a veces ujú, pues no están alineadas. Y supone ujú. un ejercicio por parte de los adultos muy grande de no imponer, sino de convencer. Ajá. Y Ujú. esto, bueno, pues supone cierta incertidumbre, ¿no? Desde el punto de vista de los adultos, que lo hemos vivido alguna vez, ¿no? Esa es un poco mi Sí, visión, sí, ¿no? sí, 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 Eh, sí. Gracias por completar. Sí, 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 sí. Quería también, bueno, para ir terminando, uno bueno, ¿cómo es tu percepción, con la información de que dispones, de la incorporación de la gente que ha tenido experiencia en Ojo de Agua en el mundo académico, los que han ido a la secundaria, los que han ido a la escuela de adultos, los que no han pasado por ningún instituto oficial y están en otras escuelas privadas, o los que directamente han entrado en el mundo laboral? ¿Cómo es, en tu opinión, con la información de que dispones, ese tránsito, digamos, al mundo normal? Ujú. Normal en el sentido de frecuente, no normal en cuanto a bueno, ¿no? Sino normal en el sentido de frecuente, de que es lo mayoritario. Sí. Bueno, pues empezaría un poco con las personas que, pues a los 15, 14 años se han ido al instituto para hacer el último año de la ESO o los dos últimos años de la ESO. Bueno, yo lo que he visto es que si esas personas han decidido porque, bueno, porque tenían curiosidad en saber lo que es la ESO, porque luego querían ir directamente a bachiller porque tenían una carrera que querían hacer y tenían claro, si eso partía de ellos, esa decisión partía de ellos mismos o ellas mismas, funcionaba perfectamente. O sea, realmente era asombroso. Bueno, primero se adaptaban, sabían que miraban, observaban, veían cómo funcionaba, se adaptaban. Ah, vale, esto funciona así, ¿no? Entonces, venga, que tengo que hacer este ejercicio, tengo que estar callado en clase, atiendo. Y hay otras personas que
decían, oye, esto no quiero estudiar porque me apetece en este momento y, bueno, sacar sobresalientes, matrículas de honor, o sea, ahí bien los que querían simplemente para sacar el título y querían ponerse a trabajar rápidamente, que había algunos casos que decían, vale, yo sé cómo funcionan, apruebo, incluso saco algún notable y ya está. Y otras personas decían, oh, es que me gusta, me voy a poner a ello, ya está, porque realmente ya lleva una trayectoria en Ojo de Agua no sé, de investigación, de aprendizaje más profundo, ¿no? Porque ya lo lleva en Ojo de Agua, ¿no? Entonces, llegó al instituto, no les gusta, algunos profesores les trabajan mejor que otros, no les gustaba especialmente, pero bueno, decían, no es tan malo, no es tan malo. Yo siento que estos niños tienen una capacidad bastante asombrosa de adaptación, ¿no? Y eso es importante. Donde estoy y en donde estoy me muevo, ¿no? Entonces, bueno, es una lección y yo he decidido esto, lo hago. Personas que han ido los 2 últimos años han dicho, no, con uno solo, decían las personas que venían a visitar cuando tenían instituto, venían a Ojo de Agua y venían y decían, no, 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 con el último año ya no te hace falta más, ¿no? Me El adapto, último pero año lo de la justo, ESO. ¿no? Me adapto, Lo justo, con me el adapto, último pero año lo de la ESO justo. ya está. Y sacaban muy buenas notas, sacaban muy buenas notas. No es que para mí, no es que sea mejor o peor sacar buenas notas, pero como que es lo que la sociedad quiere, ¿no? Que saques buenas notas. Entonces, bueno, pues lo comento porque también hay veces que dices, no, es que no voy a poder ser nada, es que no va a llegar a nada, no vas a poder tantos años en la escuela y tú con un último año, ¿cómo vas a poder estudiar todo lo que hemos estudiado durante tantos años nosotros, los demás, ¿no? Pues sí, se puede, porque es que realmente cuando tú lo haces porque quieres, funciona esta parte de la voluntad, del corazón, ¿no? Que estamos hablando, del disfrute. Entonces dice, ahora lo he elegido, lo quiero y lo voy a hacer. No sin que, bueno, pues vean diferencias, muchas diferencias, que como me tratan, a lo mejor no hay tanta amistad entre los niños en el instituto, algunos profesores no le tratan con respeto, entonces, bueno, sí que ven muchas diferencias. Pero bueno, han decidido y ya está. Hay personas que, por ejemplo, dijeron, el último año, no quiero más. Y todo, la coordinadora, la directora, no, bachiller, porque tal, no, no, es que yo no quiero hacer bachiller, no me interesa, punto. ¿No? Entonces, bueno, pues como que saben lo que quieren y lo realizan. Cuando has sido obligado porque tenías que estudiar, pues no ha ido tan bien, ¿vale? Esas experiencias las tenemos menos contabilizadas, pero no han ido tan bien. Y cuando la situación requería, por tema familiar, pues también ha ido bien, porque el niño comprende el tema familiar, qué está pasando y yo no puedo seguir aquí, porque me tengo que mudar o porque pasa algo económicamente en la familia, por algo. Entonces, eso también funciona porque comprende, es parte de la familia, no es importante también, ¿no? Que los niños sean parte de la familia, ¿no? No estén los niños por aquí y los padres por allí, ¿no? Sino sean parte de las decisiones y parte de lo que pasa, ¿no? Entonces, ahí todo esto pues ha funcionado muy bien. Y los que no han ido por el camino de sacar de ir por la ESO o de sacar un título o han ido a formación profesional, pues cuando han ido por formación profesional, que es algo que les gusta, también ha ido fenomenal, porque es algo que les ha gustado le emociona. Entonces, pues ha ido muy bien. Las otras personas que no han ido en educación reglada, pues, pues tienen un ser un estado, vamos a ver, que a las personas que contratan les gusta mucho, porque son personas que resuelven, que cuando hay una contrariedad pues no se quedan paradas, sino que saben cómo atajarla, que son personas abiertas, que escuchan, que saben que, bueno, ese es el trabajo que dice, vale, pues este es el trabajo, me gusta, lo hago bien, pues lo hago bien, lo hago al fondo, si yo me comprometo, yo soy responsable, que es muy importante, no hemos hablado de la responsabilidad en Ojo de Agua, pero se hace uno responsable, soy responsable y estoy aquí, y cuando ya veo que esto no me gusta, lo hablo y digo, mira, es que esto no es bueno para mí y lo dejo. Entonces, esa parte se ve en la sociedad. Y mucha gente me ha comentado que le han dicho, oye, ¿y tú dónde has ido? ¿A qué escuela? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo eres diferente? ¿No? Entonces, bueno, realmente es como un estar, un ser
de una forma diferente, más abierto, más, más pausado, más a la escucha. No es que eh, no sean personas dinámicas, sino pausados en el comprender, en el saber estar. Ujú. No sé si quieres añadir tú algo más. Bueno, nosotros aprovechando el confinamiento hicimos un estudio, una encuesta a la gente que había ido a Ojo, que eso está en nuestra página web bueno, pues el- cuando les preguntábamos cuál era su opinión sobre cómo se habían adaptado a las instituciones académicas, lo que decían en un 80, no recuerdo el número, porque el porcentaje exacto, porque está ahí publicado, pero vamos, entre el 80 y el 88% creo recordar decían que se habían adaptado bien o muy bien, ¿no? Y bueno, pues esto es un indicador, en mi opinión, de que hacer las cosas diferentes no significa pérdida de oportunidades y por otro lado, bueno, podemos conseguir lo que necesitamos en la vida sin tener que pasar por un suplicio de 10 años de escolarización obligatoria, mecanicista y bueno, pues que da sufrimiento, más sufrimiento, tedio y aburrimiento que gozo y alegría de vivir, ¿no? Y bueno, pues para finalizar, Marien, pues preguntarte un poco cuál es tu balance, ¿no? Ojo cerró en junio de 2024 y un poco cuál es tu balance personal, por un lado, pero también tu balance en cuanto a lo que Ojo ha significado, a pesar de ser una mínima gota en el océano del universo mundial, en ese otro ámbito también, ¿cuál es tu balance? Bueno, bueno, realmente es algo que llevo en el corazón. Para mí es parte de mi vida, muy importante. Lo que he vivido aquí, lo que he vivido con los niños, las niñas, las familias, los jóvenes, que me ha encantado también estar con los jóvenes, pues es algo que me llevo y me llevo pues tan profundo que es parte de mí. No, no puedo disociarlo, es parte de mí, ¿no? Parte de mi existencia, ¿no? Como Marién en este momento, ¿no? Eh, creo que esa pequeña gotita está ahí. Hay personas, muchas personas que la tienen ahí en el corazón, muchos participantes, y que la llevarán en sus vidas. Y yo, pues, me alegro de ello, ¿no? Me alegro de que esto eh, se haya podido dar durante más de 25 años, que realmente es un tiempo importante, ¿no? Y que las personas lo sigan llevando, ¿no? Porque esa gotita con otra gotita y otra gotita, pues se hacen muchas gotitas. Sabemos que hay personas que están en el sistema educativo ahora mismo y eso se hacen otras gotitas, ¿no? Eh, bueno, a mí me gustaría realmente que fuera más extensivo, que se pueda dar en la educación, en el sistema educativo. Eso es un sueño que no sé si lo veré instaurado en el sistema educativo actual. Bueno, que nosotros estamos, bueno, yo digo nosotros, pero digo yo, estoy dispuesta a poder seguir difundiendo esto que hemos vivido, para que no se quede en el olvido también, ¿no? Porque realmente es importante que esto, que una parte de esta gotita sea parte de este sistema educativo, ¿no? Para, para ver la educación desde otro lado mucho más, eh, voy a decir álmico o espiritual, pero vamos a decir también estructural, porque realmente nos hace como humanos, ¿no? Esto es lo que nos está haciendo nuestra estructura interior. ¿Y qué queremos? Mm, pues queremos un planeta diferente, queremos una sociedad diferente. Pues si no empezamos desde nosotros mismos, no vamos a poder tenerlo, ¿no? Entonces sí que me gustaría que esto pudiera seguir, ¿no? Por eso también seguimos con nuestro blog, con nuestras asesorías, con nuestros acompañamientos, porque realmente para mí Ojo de Agua sigue vivo, está interno dentro de mí, nunca va a dejar de estarlo, a pesar de que haya pasado un año. No estaré ahora diariamente con los niños, pero para mí está vivo.
lo que he vivido, esa experiencia, sigue en mi corazón y está vivo, Ujú. mientras que mi corazón sigue latiendo. Y bueno, no sé si me habías hecho otra pregunta ahora No, mismo, un poco cuál era ¿no? tu balance personal y tu balance más desde un punto de vista social. Bueno, no sé si lo he resumido los dos juntos. Sí, 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 sí. Vale, muy bien. Vale, Bueno, bueno, quedan pues, algunas cosas, ¿no? Hablabas ahora de trascendencia y no quiero abrir ese melón, pero bueno, igual toca hacerlo en otra ocasión o no, ya veremos. o no, Bueno, ya veremos, sí. en todo Vale, caso, Marien, muchas gracias por tu tiempo y por compartir conmigo y con todas las personas que puedan verlo en el futuro. vale, pues Chao. muchas gracias a ti y darme la oportunidad y encantada de, bueno, desde mi ser, poder explicar lo que he vivido, ¿no? Fantástico. Gracias. Chao. Chao.